Hola mis amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy estaremos compartiendo un maravilloso tema sobre lo efímero que son las cosas de este mundo y cuáles son las cosas más importantes para la gloria de Dios. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias como siempre por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia. Y no tan solo por eso, sino también por aquellas cosas que tú permites, Señor, por lo bueno y por lo malo, Señor. Que tú nos ayudes a ser agradecidos, Señor, y a valorar las cosas que vienen de ti, las cosas que verdaderamente son importantes, pero que sobre todo son para vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Mateo 24, 35, que nos dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y este tema lleva como título la eternidad de la obediencia. Así es. Entonces, lo primero que podemos ver aquí, que el Señor nos dice en su palabra, es que el cielo y la tierra pasarán. Así es. ¿Por qué el Señor nos dice esto? Porque muchas veces nosotros le damos más importancia a las cosas que son pasajeras, no sabiendo que muchas veces eso nos roba la paz y hacen que nosotros nos olvidemos de las cosas que verdaderamente valen la pena, que son la paz, el amor, la integridad, los valores, pero sobre todo que es obedecer a Dios. Porque muchas veces nosotros podemos ver cómo hay personas que son ricas, millonarias, que tienen todos los placeres del mundo, pero aún así no son felices. Se aferran a cosas que ellos piensan que le van a garantizar la paz, la salud y que van a tener larga vida, pero no es así. Al final de cuentas, ellos se dan cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque le falta más, lo más importante, que es Dios. Podemos ver como muchas personas incluso dejan a su propia familia abandonada, eh, y se casan con otro incluso para obtener un papel para ir a los Estados Unidos. Y al final de cuentas se dan cuenta que lo peor que hicieron fueron eso. También podemos ver cuántas personas eh, dejan su propia familia, abandonan su familia por una infidelidad, por un placer momentáneo, destruyen años de relación, años de matrimonio, los hijos sufren las consecuencias. Entonces, esas son las consecuencias de nosotros aferrarnos a las cosas de este mundo y darle más importancia, olvidándonos de Dios y de su palabra. Entonces continúa diciendo, pero mi palabra no pasarán. Así es. ¿En qué sentido el Señor dice esto? En que la palabra de Dios se cumple tarde o temprano, pero podemos ver cómo el Señor dice que habrán guerras, rumores de guerra, todo eso se está viviendo, hace mucho que se está viviendo, y no tan solo eso, sino que dice que no habrá padre para hijo, ni hijo para padre, todo eso se está viviendo, pero no es tan solo eso lo que el Señor nos quiere decir aquí, y para que entendamos aún más lo que el Señor nos quiere decir aquí, vamos a Primera de Juan 2:17 que nos dice, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí va el punto clave que Dios quiere que nosotros entendamos, que, que es si nosotros obedecemos su palabra, si nosotros, digamos, nos convertimos en la palabra de Dios, obedeciéndola, viviéndola, el Señor nos va a dar salvación y vida eterna. Pero, ¿cómo nosotros entendemos eso? Obedeciendo la palabra de Dios, dejando todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nos mata, porque el Señor dice que la paga del pecado es muerte, o sea, separación de un Dios que es santo, de un Dios que nos ama y que ama la justicia. Pero es cuando nosotros decidimos vivirla, vivir en integridad, en santidad, en obediencia, no solo vivir la palabra de Dios en lo que a mí me conviene,
En cuanto a los placeres, yo busco esos versículos bíblicos que solamente a mí me convienen, que hablan de obediencia, de que Dios bendice, de que Dios protege, pero todo eso viene a través de la obediencia, porque tú no vas a querer estar con una persona que te dice que te ama, que habla bonito, pero solo te busca por interés, por beneficio. No, las cosas no funcionan así. Entonces podemos ver que aquí también habla en Juan, en primera de Juan 2:17, que nos dice, nuevamente nos dice, el mundo pasa. ¿Qué pasa? El mundo. ¿Y qué? Y su deseo, o sea, sus placeres. ¿Por qué? Porque todo eso es momentáneo, todo eso es pasajero. ¿Y por qué el Señor dice esto? Porque esto, cuando nosotros nos dejamos dominar o controlar por los deseos de este mundo, por los deseos carnales, esto nos lleva a herir, a hacer daño, porque esto nos esclaviza a nosotros y nos lleva a ofender a Dios y a destruirnos a nosotros mismos y a destruir los hogares, las familias sean destruidas. ¿Por qué? Por simplemente placer de 15 minutos, de 20 minutos, van a destruir nuestra eternidad por placeres momentáneos. Y si ustedes se dan cuenta, son cosas que se viven el día a día, que usted lo puede ver. Incluso pasan en nuestra familia y usted lo puede ver en el mundo entero. Cuánta destrucción, cuántos hogares destruidos, cuántos niños sufriendo hoy por padres que no supieron dominarse, tener control y dominio propio. Y son cosas momentáneas, cosas que pasan. Y a eso es que el Señor se está refiriendo. Y son cosas que impiden que nosotros obtengamos lo más importante, que es la salvación y la vida eterna. Y que las familias puedan ser restauradas, que haya paz en la familia, que haya armonía, que haya amor. Pero eso es a través de obedecer, de entender que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes y que separados de Él no podemos hacer nada. Por eso es que Él dice que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué motivo? Porque en el mundo no hay pecado. Para entrar en el reino de Dios tenemos que saber que hay reglas. Y la regla de Dios es que Él aborrece el pecado. Que Él aborrece el pecado y que no va a querer estar con personas que dicen que aman, pero con los hechos demuestran todo lo contrario. Porque sus palabras no van de acuerdo con sus hechos, sino que es todo lo contrario. Y continúa diciendo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el punto clave de este mensaje. Obedecer la palabra de Dios. Porque al igual que Dios, nosotros no vamos a estar con una persona que sabe lo que a nosotros nos hiere, nos ofende, nos hace sentir mal, pero aún así lo sigue haciendo. Se siente mal, siente remordimiento, pero aún así lo sigue haciendo. Y eso es lo mismo que Dios trata de decirnos aquí. El que obedece su palabra y la vive, va a recibir la salvación y la vida eterna. Pero es a través de no amar la cosa mala, la injusticia. Aquella cosa que a nosotros no nos gustaría que una persona que nosotros amamos no hiciéramos, no hagan a nosotros. Y Dios nos ama. Y por lo tanto, Dios quiere que también nosotros le amemos. Y como dice ahí, si ustedes me aman, demuéstrenos a través de la obediencia, de dejar de hacer lo malo, de aborrecer todo aquello que ustedes saben que están mal. Y no solo eso, sino que me ofende a mí también. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios? Más allá de los bienes materiales o el éxito en el mundo, esta enseñanza lleva a vivir una vida guiada por el amor, la fe, la integridad y la obediencia a su enseñanza. El mensaje central es invertir nuestro tiempo y esfuerzo en lo que Dios pide, rinde
frutos que perduran para siempre. Así es. ¿Cómo es eso? A través de obedecer la palabra de Dios, de amar la justicia, la verdad, la integridad, pero no solo eso, de vivirla y ponerla en práctica, de ser personas recíprocas, de dar lo que a nosotros nos gusta, que los demás quieran que nosotros hagamos con ellos, o que los demás, o que lo que queremos que los demás hagan con nosotros. También podemos ver otro maravilloso ejemplo aquí en Mateo 7, 21, 23, que nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: jamás os conocí, apartado de mí, a los que practican la maldad. Aquí podemos ver otro punto clave que también vuelve el Señor a afirmarlo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque a nosotros se nos hace muy fácil hablar bonito, sobre todo cuando queremos algo, cuando necesitamos de Dios o necesitamos de otra persona. Esa es la sinceridad. Pero Dios no se deja mover por palabras vacías, por palabras que no muestran el amor verdadero a través de nuestras acciones, a través de nuestra integridad, de nuestra sinceridad, de nuestra honestidad. Nosotros podemos engañar a cualquier otra persona, pero a Dios no. Dios no se deja mover como hacemos muchas veces nosotros, los seres humanos, por palabra bonita y dulce. No, no, no. Él lo dice bien claro. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, en el reino de los cielos, sino entrará en el reino de los cielos, sino el que hace que la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Y podemos ver cómo continúa diciendo: y muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Muchas veces pensamos que porque el Señor nos use y haga los milagros a través de nosotros, pensamos que Dios estamos de agrado delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros amamos las bendiciones de Dios, que Dios nos bendice, amamos las cosas materiales, las cosas terrenales, pero no somos misericordiosos con las demás personas. ¿Dónde está el amor? Dios quiere que el amor de Dios sea manifiesto a través de qué? De nuestras acciones. Y esto es lo más importante, y por lo que el Señor dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Mas el que obedece la palabra de Dios, la vive, se está convirtiendo en qué? En la palabra de Dios. Bueno, ya para terminar, le voy a repetir de nuevo, primera de Juan 2:17, que nos dice: el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, el que vive la palabra de Dios. Dios está viendo su palabra a través de nosotros cuando nosotros la vivimos. Y por eso es que el Señor dice que el que vive su palabra, hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. El que la vive siendo misericordioso, siendo obediente, viviendo en justicia, amando a los demás, amando a sus enemigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza a nosotros que vamos a tener salvación, vida eterna, y que las bendiciones de Dios nos van a seguir. Así mismo como usted ama a alguien y quiere ayudarla, bendecirla, Dios mucho más, porque Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Y si estamos en esta tierra, es por su gracia y porque Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así, amada familia, el Señor le bendigo. Espero que esta palabra de parte de Dios cada día más nos lleven a hacer la voluntad de Dios, a hacer aquello que nos garantiza que vamos a tener vida eterna. Pero no solo eso, sino que nos va a ayudar a que tengamos una familia unida, donde haya amor, donde haya justicia, donde haya unidad. Pero sobre todo, la base de eso es obedecer a Dios y a su palabra. Así que el Señor le bendiga y el Señor le ama.